Shalom Ubrajú, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Un feliz Kadosh Shabbat para cada uno de ustedes en los diferentes lugares que se encuentran. Vamos a tener la conferencia número 92. Los profetas del fin sí existen. Vamos a tener la tefilat para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por reunirnos a una conferencia más. Rogamos en esta hora que abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature del conocimiento de Yahweh Padre. Que podamos nosotros ser alimentados en nuestra alma, espíritu y cuerpo. Que podamos conectar las profecías, actualizarnos y vivir la verdad presente de nuestro momento. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que tu gloria ilumine nuestra vida interna y externa. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahwehshua Hamashia, Omei. Omei. Bueno, en esta parte de la historia de la humanidad, podemos decir que hay muchos debates, polémicas sobre los profetas de hoy en día. De pronto no tengamos ninguna duda con respecto a los profetas del Antiguo Testamento y algunos profetas del Nuevo Testamento registrados en las Sagradas Escrituras. Podríamos mencionar nosotros que Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento, el que anuncia que ese reencuentro de Yahweh con el hombre está cerca y por eso pide a la gente de su tiempo que se convierta y cambie su vida. El reino de Yahweh está cerca. En el Nuevo Testamento tendremos muchos más profetas que en el Antiguo Testamento. O en otras palabras, en el Nuevo Testamento habrán más profetas o más cantidad de profetas en número que en el Antiguo Testamento. Hoy en el mundo hay mucha incredulidad con respecto a los profetas verdaderos de Yahweh. Para muchos creyentes, Juan el Bautista fue el último profeta y que no habrían más profetas. Para los musulmanes, el último profeta fue Mahoma. Para los adventistas, el último profeta fue Elena Harmon de Guay. En fin, muchos creyentes en la actualidad no creen que para este tiempo final de los 6.000 años de la historia del pecado puedan haber profetas, que ya no hay necesidad de profetas, y dan por sentado que ya no hay más revelación, que todo ya está dicho. Por lo tanto, no pueden haber profetas en esta última etapa del mundo, es el pensamiento que ellos tienen, pero están totalmente equivocados y desactualizados del patrón profético, porque en las Sagradas Escrituras se afirma que sí habrán profetas hasta el fin del mundo o hasta los 6.000 años de la historia del pecado, y eso está abarcando nuestro tiempo, este tiempo en que estamos viviendo nosotros. Por eso vamos a recordar unas citas que tenemos nosotros en Apocalipsis 16. Vamos a ir a Apocalipsis 16. En Apocalipsis 16, el versículo 6 dice de la siguiente manera, el Señor: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Y esto está haciendo referencia a la tercera copa o a la tercera plaga. Y eso está a nivel del futuro. Interesante. Entonces, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a ver sangre, pues lo merecen. O sea que este texto, que es hacia el futuro, en relación con la tercera plaga, ¿sí ve? O el tercer ángel que derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Hay profetas. Y se dice que han matado un poco de profetas antes, porque en la parte de las plagas ya han matado a los profetas, porque ha habido fin del tiempo de gracia. Y una cantidad de profetas que han muerto, hartos, no solamente uno, profetas en plural, es del 2027 al 2029, en el tiempo de angustia previo, o en el tiempo en que se está desarrollando la ley dominical mundial.
Entonces por eso dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Santos, digamos que los miembros comunes justos, y profetas, un ministerio de un poco de personas hasta ese momento que han sido muertos. Entonces, eso está determinando en ese momento que hay profetas en el fin. No se están acabando los profetas. Entonces no podemos nosotros, como algunas otras personas, decir que en este tiempo no hay profetas. Ahora, si vamos a Mateo 24, Mateo 24, versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán. O sea que también en este periodo de tiempo muchos falsos profetas se levantarán. O sea, ¿qué está diciendo Mateo allí? ¿O qué está diciendo Yahshua? Yahshua está diciendo que hay profetas verdaderos, pero que también se van a levantar falsos profetas. O sea, se está atestiguando una vez más que habrán profetas. ¿Sí? Y en el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si preguntamos, ¿para cuándo sería ese texto? Después de los tiempos de Yahshua, se siguieron levantando falsos cristos y falsos profetas. Pero hoy en la actualidad, una realidad de orden futurista, también vemos lo mismo. Lo cual Mateo 24 y a través de Yahshua HaMashiach se nos confirma que para el final de los 6.000 años de la historia del pecado hay profetas. Vamos a ir a Apocalipsis 18, el verso 20. Estamos comprobando en este momento para muchas personas que creen que no hay profetas en esta generación o que no van a haber más profetas. Y estoy hablando de pronto para los creyentes de la iglesia La Odisea, adventistas del séptimo día, que la posición de ellos es que la hermana Elena Harmon de White fue la última profeta. O sea, 1844 a 1915, última profeta. Y de ahí para allá no habría más profetas, pues según ellos, ¿no? Pero no sé qué dirán ellos acá con Apocalipsis 18:20. Dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas. ¿Para qué tiempo está Apocalipsis 18? Apocalipsis 18 está para el año 2030. Y podría mencionarles a ustedes en el año 2030 cuántos profetas podrán haber. Hay un número determinado de profetas. Porque aquí está mencionando, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros. Alégrate sobre ella, ¿quién? La destrucción o el juicio de la Babilonia espiritual, el Vaticano. Y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Yahweh os ha hecho justicia en ella. O sea que en el año 2030 se está haciendo el juicio o la destrucción a la Babilonia espiritual, el Vaticano, y están vivos unos profetas, en plural, profetas, no uno, sino muchos, plural. Alégrate, aquí está claro, profetas. Entonces significa que sí hay profetas verdaderos de parte de Yahweh. Y el grupo de profetas que se refiere para el año 2030 son los 144,000 literales, todos ellos son profetas. Están vivos. Y miren lo que dice el versículo 24. Versículo 24 dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra, en el juicio de Babilonia, que se le está recordando a los profetas y a los santos que ellos mataron. ¡Qué interesante! O sea, podemos decir que hay dos grupos de profetas para el final. Unos que mueren, ¿sí ve? Y otros que quedan vivos. Y ahora déjeme aclarárselo de esta manera. Los que mueren están dentro del año 2027 al año 2029, que se conoce ese tiempo como el tiempo de la angustia previa. En esa angustia previa, muchos de esos santos y de esos profetas, santos, esos justos, guardadores del Shabbat, y esos profetas, o sea, los que tienen un ministerio de orden profético,
no podrán comprar ni vender, no podrán trabajar en grandes empresas por causa de la ley dominical. Le van a confiscar las cosas, le van a quitar lo que tenga, los van a encarcelar, los van a torturar, a martirizar y por último los van a matar. Ahí esa es la persecución cual nunca ha habido desde que ha habido hombres sobre la faz de la tierra, parte 1, que le corresponde ¿a quién? A todas aquellas personas que van a morir y que van a tener que dar testimonio de su fe ante el mundo entero. Esa es la primera parte, y en esa primera parte encontramos profetas, unos profetas que mueren. Y esos profetas que mueren y esos santos que mueren están también relacionados en Apocalipsis 6, donde se nos está mencionando que falta completar el número de los mártires. Están matando a unos y se está clamando y orando, Señor, ¿por qué tú no vengas la muerte de estos santos? Y entonces dice, hay que esperar un poco de tiempo porque no se ha completado el número de los mártires. Ese es el número de los mártires, donde hay unos santos y hay unos profetas que tienen que morir y mueren. Y estamos hablando del 2027 al 2029. O sea, ahora les preguntaría a ustedes, o sea que en nuestro tiempo, ¿hay profetas? Sí, Señor, hay profetas. Este servidor es uno de esos profetas. El Señor me ha dado más de 1200 revelaciones y soy profeta, pastor y pionero de los obreros de la hora undécima para honra y gloria del Eterno. Pero no estoy solo. No estoy solo, hay más profetas predicando por el mundo entero. Y entre todos estos profetas hay unos que van a morir y otros que no vamos a morir. Ahora, en el 2030 es la angustia de Jacob o la persecución cual nunca ha habido. Y esa persecución o esa angustia de Jacob cual nunca ha habido, la van a vivir solamente los 144,000 literales. Y los 144,000 literales, todos, absolutamente todos, somos profetas. Oye, me parece interesante eso, ¿sí ve? Entonces, tenemos nosotros que al final de los 6,000 años de la historia del pecado, vamos a tener la más cantidad de profetas que no se ha visto en los 6,000 años de la historia del pecado. O en otras palabras, el remanente final, obreros de la hora undécima, tendrá el grupo de profetas más completo en los 6,000 años de la historia del pecado. No habrá un remanente con tantos profetas como los obreros de la hora undécima. Oye, qué interesante mirar todas estas partes, ¿no? Y de pronto cada uno de nosotros podemos tener nuestros propios comentarios con respecto de pronto hacia ¿hay profetas o no hay profetas hoy en la actualidad? Y como dice Mateo, allá 24 que leímos, se levantarán falsos profetas, sí, porque hay unos falsos profetas que no guardan el Shabbat, son falsos profetas, ¿sí ve? Ahora, déjeme mirarle un texto que se encuentra en Mateo 10:41. En Mateo 10:41 dice el Eterno, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Me parece interesante este texto acá, de pronto, en relación con los profetas. Ahora, de acuerdo a estos textos que les he podido mostrar a ustedes, hay profeta para el final de los 6,000 años de la historia del pecado. Y no solamente uno. Hay remanente para el final de los 6,000 años de la historia del pecado. Y déjeme decirle, ya no es la Odisea. Aunque la posición de la Odisea es decir que ellos son el último remanente. Ahora déjeme aclararle esto. En las Sagradas Escrituras tenemos nosotros 10 candeleros. Y cada candelero simboliza un remanente o una iglesia a través de las edades o de los tiempos. En el Antiguo Testamento tenemos 2 candeleros o 2 remanentes. Y los 2 candeleros o los 2 remanentes o las 2 iglesias del Antiguo Testamento son los patriarcas y el pueblo de Israel. Oiga, va a estar bien claro. Y tanto en los patriarcas hubieron profetas, como en el pueblo de Israel
también profetas. Ahora, nos trasladamos al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento tenemos nosotros 8 candeleros. Interesante. 8 iglesias, 8 remanentes. Pero de pronto alguno de ustedes dirá que estoy equivocado porque de pronto en el Nuevo Testamento no se encuentran sino 7 iglesias, que son las que se encuentran en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Entonces alguno dirá, ¿de dónde está sacando el 8? ¿De dónde está sacando el 8? Ahora, si usted va al mismo Apocalipsis, en el Apocalipsis 1 se menciona un candelabro de 7 brazos o de 7 candeleros que representan 7 iglesias. Pero si usted va a Apocalipsis 11 se va a encontrar 2 candeleros, otras 2 iglesias, ahí van 9. Y cuando usted va a ir a Mateo 20 va a encontrar un candelero o el último remanente denominado obreros de la hora undécima. Y se completa el número 10. Ahora, el número 10 encaja tanto en este panorama porque el número 10 es uno de los números perfectos en relación a la numeración ordinal, lo cual significa que no va a haber un remanente número 11. Son 10 en total. Son 10 en total. Y si nosotros vemos de pronto esta parte importante, el Señor cada vez que levanta un remanente, levanta un profeta y entrega luz nueva y aceite extra para ese tiempo. Ahora, ¿cómo es posible que de pronto algunas denominaciones religiosas crean que para este fin de los tiempos que estamos viviendo, el Señor no haya levantado un profeta para completar el patrón profético de Daniel, de Apocalipsis y de la hermana Elena? Y cuando digo de esa manera, digo es porque de pronto hoy en el mundo hay muchos profetas, pero esos profetas no están dando la continuidad de Daniel, ni de Juan, ni de la hermana Elena. Entonces esa cantidad de profetas está en lo que dice Mateo 24, el versículo 11 y el 24, que leímos nosotros. Falsos profetas se levantarán, falsos cristos se levantarán. Ahora, un profeta y un remanente, hay 10 características para identificarlo, y la manera de identificar a un remanente y a un profeta, una es Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque a ese remanente o a ese profeta no le ha amanecido, anda en tinieblas, anda en oscuridad. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ahí hay 2 características importantes para identificar a un profeta verdadero y a un remanente dirigido por Yahweh. Dice a la ley, o sea, significa que ese profeta o ese remanente debe obedecer los misbot, los mandamientos, incluido el cuarto, el Shabbat. Si una iglesia o un profeta no guarda el Shabbat, es porque a ese profeta y a esa iglesia no le ha amanecido. No le ha amanecido. Anda en tinieblas, anda en oscuridad espiritual. Por lo tanto, está en la categoría de falso profeta y de falso remanente. Porque uno de los requisitos importantes está ligado o conectado con la sacrosanta ley de Yahweh. Y la sacrosanta ley de Yahweh, todas las denominaciones religiosas dicen que la guardan. Pero cuando uno les habla, y el cuarto mandamiento, que es guardar el Shabbat, ¿por qué no se guarda? Dice, no, es que eso sí quedó clavado en la cruz, que no, que es que eso era para Moisés, que no, que eso era para el Antiguo Testamento, y sacan un poconón de excusas. Esas personas no les ha amanecido, andan en tinieblas. Si hay un profeta, un remanente dentro de ese contexto, está dentro del grupo de los falsos. Es importante conocer eso. Importante. Ahora la otra parte es a la ley y al testimonio.
El testimonio, cuando usted vaya a Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10, se va a dar cuenta que el testimonio es el espíritu de la profecía. ¿Qué significa? Significa que ese remanente nuevo que se ha levantado tiene el don del espíritu de la profecía. Oh, interesante. O sea que el Eterno ha llamado a un profeta y le ha dado el don de la profecía, que con ese don de la profecía ahora aclara, completa las profecías de Daniel, de Apocalipsis y de la hermana Elena. Y deben estar conectadas o deben tener una continuidad donde quedaron de pronto en stand-by. O sea, miremos este ejemplo. A Daniel le fue dada la profecía de los 2300 años, pero eso era para el futuro, no era para Daniel. Daniel recibió profecías de verdad presente para su tiempo, pero recibió profecías para el futuro. Y esas profecías para el futuro, pues él no lograba comprenderlas bien o no logró comprenderlas bien. Por eso el Señor tenía que levantar más adelante a otro profeta para acabar de completar un poco más esa profecía. Y ahí tenemos a Juan en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Juan en el Apocalipsis, entonces en el capítulo 10 se nos muestra allí con respecto a la profecía de los 2300 un chasco y que iba a haber. Entonces a Juan se le está mostrando una continuidad del profeta Daniel. Interesante. Pero Juan tampoco supo de pronto de la limpieza o la purificación del santuario celestial, porque esa era una profecía de orden futurista y él murió. Y como él murió, pues el Señor tiene que levantar otro profeta para que viva la verdad presente de lo que se le mostró a Daniel y lo que se le mostró a Juan, para completar ese panorama allí. Y ahí aparece entonces la hermana Elena. Y la hermana Elena entonces se le dieron revelaciones con respecto a la purificación del santuario celestial, que era el stand-by donde había quedado Daniel y había quedado Juan. Entonces se comprendió de pronto allí que la purificación del santuario tiene una fecha de inicio y tiene una fecha final, pero a la hermana Elena no se le dio la fecha final porque esa era una profecía hacia el futuro y la hermana Elena está viviendo en ese momento verdad presente con la purificación del santuario. Y la hermana Elena murió en el año 1915 y no se le reveló cuando finalizaba el juicio investigador o el Yom Kippur profético de los muertos, no se le reveló. Como no se le reveló y quedó de pronto en stand-by allí, el Señor tiene que levantar otro profeta para que le dé la continuidad a donde iba Daniel, Juan y la hermana Elena, para que el patrón profético se complete. Y dentro de ese patrón profético, entonces ustedes, ya como estudiosos de las Sagradas Escrituras, debieran saber las 10 características para identificar a un profeta y a un remanente. Y cuando usted aplica eso, entonces podrá decir, carambas, este es un profeta de Yahweh, o este es un falso profeta. Ya usted lo podrá identificar de esa manera. Ya di 2 características para identificar a un profeta y a un remanente. Y estoy mirando la segunda parte, que es el testimonio. Y el testimonio es que a ese remanente se le da el don del espíritu de profecía en una persona como profeta. Y al darle el don de profecía, el Señor le da sueños y visiones de orden profético para completar los patrones que hacen falta en Daniel, Apocalipsis y Juan, porque estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos años de los 6000 años de la historia del pecado. Y cuando hablo de eso, hablamos del año 2015 al 2030. Esos son los últimos años de los 6000 años de la historia del pecado. Entonces, para ese tiempo se debería levantar entonces un profeta que complete ese patrón y enseñe al mundo, o revele al mundo lo que Yahweh nos ha entregado, nos ha revelado a nosotros. Y es que el fin del tiempo para el Yom Kippur profético de los muertos tiene una fecha y ya finalizó, y fue en Tirri del año 2023. Y ahí se completó el tiempo de los 180 años de juicio para los muertos, especificado en diferentes formas en los diferentes artículos, conferencias, talleres y cursos que he dado. Si usted no ha estado en eso, puede
entrar a alguno de los perfiles y buscar de pronto todo ese material y empaparse, aprender, repasar, comparar, conectar. Y también a ese profeta del último tiempo se le debe dar el inicio del Yom Kippur profético de los vivos y el final. Y eso es completar el patrón profético, y entonces queda algo completo en una de las profecías dadas a Daniel, a Juan y a la hermana Elena. La purificación del santuario celestial, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y ahí le estoy mostrando eso. O sea, en este momento, como obreros de la hora undécima, le hemos anunciado al mundo que hemos entrado al Yom Kippur profético de los vivos, que es del 2024 al 2030, 7 años de juicio. ¿Quién ha predicado eso? El remanente final, obreros de la hora undécima, 2015-2030. Para honra y gloria del Eterno, he podido escribir más de 3.000 artículos en las redes sociales. He escrito 30 libros, he dado más de 9.000 conferencias y he recibido más de 1.200 revelaciones de parte de Yahshua HaMashiach y del Ruach HaKodesh. Los escritos y las revelaciones que estamos dando nosotros, estas conferencias, están sacudiendo al mundo entero. Hay muchas personas de diferentes denominaciones estudiando nuestros artículos. De pronto, un apodo que se me ha dado a mí, a este servidor, es el profeta de las fechas. ¿Por qué? Por las sorprendentes profecías con sus respectivas fechas cronológicas que usted puede darse cuenta a través de todos los profetas que hay en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No va a encontrar usted, es más, ni siquiera en el mundo secular. Usted en el mundo secular, con los falsos profetas, se va a dar cuenta de muchos que han dado una multitud de fechas con eventos de orden secular. Pero las fechas que doy personalmente en este momento son de orden bíblico y de orden profético. Las fechas mías no son de orden secular, hacen más relevancia a la parte de orden bíblico del patrón profético, y las partes seculares que tengo son las más mínimas que hay. Entonces podríamos mencionar en este momento que en toda la rama, en la última parte del remanente final, el Señor va a levantar un profeta de pronto diferente de los demás profetas, porque es al que se le da la revelación de las fechas del plan de salvación con un itinerario cronológico de principio a fin, o sea, fechas establecidas. O sea, el plan de salvación lo tenemos hoy en día más claro, y el plan de salvación ha sido un plan de orden futurista desde el principio. Y ese plan futurista, a través de la historia, a medida que el tiempo va corriendo, se ha ido cumpliendo específicamente en las mismas fechas especificadas en el plan de salvación. Por lo tanto, no es de pronto de uno asombrarse y decir que no se saben las fechas, si no se sabían las fechas. No se sabían las fechas, porque se necesitaba el remanente final para ahorita completar el patrón profético dado a Daniel, dado a Juan y dado a la hermana Elena. Ahora, si hablamos de niveles de orden profético, usted se va a dar cuenta que en Daniel y Apocalipsis, a través de Juan, el profeta Juan, hay fechas específicas. Y usted dirá, ¿cómo así que hay fechas específicas? A través de las figuras, de las sombras, de los símbolos que encontramos nosotros allí. Ahora, tenemos nosotros fechas codificadas en mensajes encriptados, que de pronto antes no se sabía, y de pronto hasta ahorita estamos despertando de pronto a esa otra parte para ver más luz a través de las Sagradas Escrituras. Entonces podemos nosotros decir en este momento que hoy en la actualidad sí hay profetas de parte de Yahweh, independientemente que muchas personas no lo crean, sí hay profetas. Y si no hubieran profetas, nos preguntaríamos nosotros, entonces el Señor nos dejó sin profeta en la última etapa, en la etapa más crítica del fin. Nos dejó sin profeta, sin alguien que nos orientara, sin alguien que se nos mostrara luz para este tiempo, nos aclarara un poco de enigmas y de misterios que hay todavía de pronto del profeta anterior, y que no nos aclarara de pronto bien las partes de Daniel y Apocalipsis, que nadie nos revelara entonces la simbología completa en la realidad presente,
¿sí ve? Y en el patrón de orden profético, por ejemplo, de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas, del Armagedón, del milenio, de el calendario, de pronto de la eternidad futura, etcétera. O sea que haría en la incógnita tantas cosas que ahorita con tanta luz que el Señor nos ha entregado, nos ha revelado, ahorita comprendemos mejor las Sagradas Escrituras, y a esto es lo que se le está denominando luz nueva y aceite extra que nos ha dado el Ruach HaKodesh, nuestro Elohim Malquisedec, para que entendamos y comprendamos mejor. Ahora, no sé qué les parece a usted que a través de 6.000 años de la historia del pecado, nadie se atrevió a mencionar en la realidad específica de Malquisedec. ¿Y cómo es posible que solamente a los obreros de la hora undécima se nos haya dado la revelación para nosotros darla al mundo entero de que Malquisedec es el nombre oficial para el Ruach HaKodesh? Me parece que ha sido sorprendente esto, porque en esta hora tan crítica donde Satanás está atacando un poco de creencias antiguas que eran verdaderas, como decir hoy en muchas personas que creían de pronto en la deidad de 3, ahora ya no creen en la deidad de 3 sino de 2, y hacen a un lado al Ruach HaKodesh, y mucho menos saber que el Ruach HaKodesh es el mismo Malquisedec mencionado en las Sagradas Escrituras. Me parece sorprendente todo esto que el Señor nos ha entregado a nosotros en estos últimos años. Ahora déjenme mencionarle, dentro del patrón profético, este servidor es un profeta interpretativo. Lo mismo que fue el profeta de pronto anterior de la Odisea, profeta interpretativo. Y está comprobado a través de las Sagradas Escrituras que tenemos profetas hasta el fin. Y está comprobado hoy en día que estamos viviendo la época más rica en profetas. Y muchos siguen creyendo que no hay profetas. Oye, que la luz nueva y el aceite ya se encuentra entre nosotros, pero que no, eso de pronto como me dicen a mí me dicen que soy un falso profeta, pero eso no me afecta para nada. ¿Y por qué digo que no me afecta para nada? Porque muchos de los profetas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento le dijeron también que eran falsos. Y Satanás tiene que tomar esa misma regla para ridiculizar de pronto el mensaje o la luz nueva que el Señor trata de enviarnos a nosotros para despertar. Yo personalmente estoy muy contento con las revelaciones que el Eterno me ha dado, lo digo con poder, con autoridad, ¿sí? No son mías, el Señor las ha entregado, yo se las estoy entregando a ustedes, ¿sí ve? Y no me preocupa de pronto el qué dirán conmigo en ese sentido. Simplemente estoy dentro del ministerio profético que el Señor me ha entregado a mí y lo cumplo a cabalidad. Si me pongo a mirar de pronto las críticas que se me hacen a mí en este momento, podrían distorsionar el ministerio que el Eterno me ha entregado, pero yo sigo adelante a pesar de los obstáculos que se me colocan adelante. Espero que cada uno de ustedes puedan entender y comprender a través de las Sagradas Escrituras con los textos o repasarlos, que en el mismo libro de Apocalipsis, ¿sí?, se menciona que habrán profetas hasta la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Los profetas no se acaban. Y espero que ustedes comprendan que esta etapa final, el remanente final, obreros de la hora undécima, es el remanente con más profetas de los 9 remanentes anteriores que han habido. Si el pueblo de Israel tuvo hartos profetas, déjeme decirle que el pueblo de Israel, con tantos profetas que tuvo, llega a ser insignificante con la cantidad de profetas para el tiempo final. Me parece bastante interesante. Ahora hay una tarea que cumplir, necesitamos cumplir nosotros esa tarea. Entonces yo creo que usted está familiarizado con Amós 3:7 y con 2 Crónicas 20:20. Donde se menciona que no hará nada Yahweh el Señor sin comunicar sus secretos a sus siervos los profetas. Y los que creen a Yahweh y a sus profetas serán prosperados. Entonces está en cada uno de nosotros creer, pero de pronto muchas veces la mente de cada uno de nosotros está prejuiciada a través del liderazgo que tenemos nosotros en las diferentes denominaciones a las que pertenecemos. No se preocupe por una denominación a la cual usted pertenece, preocúpese en ese momento por identificar si la denominación a la que usted pertenece es el remanente que está dirigiendo Yahweh en este tiempo. Porque muchos no lo saben.
Y por eso de ahí el texto donde dice que Yahweh tiene unas ovejas que se encuentran en otros rediles, o sea, en las otras denominaciones, porque no saben, ellos aunque están allá, creen que esas denominaciones son la iglesia verdadera de Yahweh. Ellos no lo saben. Y son fieles, justos. Por eso el remanente final va a hacer un llamado especial a través de la lluvia tardía y el fuerte pregón al mundo entero, para hacerle el último llamado a esas ovejas que se encuentran en otros rediles, para que salgan de esos rediles y formen parte del remanente final. Entonces déjeme decirle, el remanente final, aunque pequeño e insignificante en este mundo, hoy en la actualidad, va a ser el remanente con más miembros en toda la historia de los 6.000 años de pecado. No va a haber un remanente con tantos miembros como el remanente final. ¿Y por qué lo digo? Porque en el fuerte pregón que se va a hacer al mundo entero, se va a hacer el llamado a las almas o a las ovejas que se encuentran en los otros rediles que son fieles. Y eso equivale al 10%. O sea, el Señor va a reclamar el diezmo de todas las denominaciones religiosas en base a los justos. Y si tenemos nosotros hoy 8.000 millones de habitantes en el mundo, significa que la cosecha que se va a recoger de todas esas denominaciones son 800 millones de personas que van a salir de esas denominaciones y van a formar parte del remanente final, obreros de la hora undécima 2015-2030. Ahora yo le pregunto, 800 millones de personas, ¿dónde en la parte historicista, desde que entró el pecado hasta la actualidad, usted ha encontrado un remanente con tantos miembros? Nunca, nunca, nunca. Ahora, en los 6.000 años de la historia del pecado, ¿dónde ve usted un remanente con 144.000 profetas? Y eso sin contar los que van a morir. Estoy hablando de un número ya literal fijo en relación a los 144.000. Todos los 144.000 somos profetas. Oye, interesante. O sea, no ha habido en el transcurso de la historia un remanente con tantos profetas al tiempo. Al tiempo. Podría mencionar en el pueblo de Israel, por ejemplo, hubieron profetas que fueron contemporáneos como Ezequiel, Jeremías, Daniel, inclusive Oseas. Podríamos decir que contemporáneos, 4 profetas de pronto en una misma etapa contemporánea de ellos, pero que 144.000 profetas en un remanente, eso es asombrosísimo, eso es fuera de serie. Por lo tanto, el mundo va a ser alumbrado con la gloria del cuarto ángel que va a descender y va a iluminar la tierra con su gloria, y el mundo en todas partes no va a quedar ni un rincón donde no se lleve el evangelio totalmente, totalmente. Y ahora déjenme mencionarles así como, no sé cómo lo tomen, perdónenme para algunos si se incomodan por sus denominaciones religiosas. El remanente que va a llegar a todo el mundo, a los 239 países que hay en el mundo, se llama obreros de la hora undécima. La iglesia de la Odisea en este momento tiene representación en 216 o 217 países del mundo. O sea, le falta todavía llegar a otras partes del mundo. Y mire que ellos no van a terminar la obra. De pronto la asamblea de iglesias tiene representación en 44 países del mundo. Tampoco van a terminar la obra, le faltan todos otros países. El movimiento misionero mundial tiene representación en 66 países del mundo. Le falta mucho trabajo por completar para llegar a todo el mundo. Y el Mateo 24:14 dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. La Iglesia de la Reforma tiene representación en 127 países del mundo. Tampoco va a alcanzar a llegar a los 239 países del mundo.
Está profetizado en ese momento que el remanente final alcanzará todos los países del mundo. Se completará Mateo 24:14, el evangelio será predicado por testimonio al mundo y entonces vendrá el fin. Y así sucedió también en la parte apostólica. Llegó la lluvia temprana y la lluvia temprana capacitó a los discípulos y los discípulos predicaron por todo el mundo conocido de ese tiempo. Oye, interesante, y esa historia se repite al final. El remanente final recibirá la lluvia tardía y saldrá a predicar a los 4 puntos cardinales al mundo entero y no quedará ningún rincón de la tierra donde el evangelio llegue, y ahí se cumple Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel que ilumina con su gloria toda la tierra. Y como iluminó con su gloria toda la tierra, entonces la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach es real, se cumplirá. Espero que con esta conferencia de hoy usted pueda entender y comprender que el Señor siempre ha tenido profetas y los tendrá hasta el final, independientemente que usted tenga una posición de creer o de no creer. Le he mostrado con citas bíblicas a usted de que profetas hay hasta la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Ahora le queda a usted que nuestro Elohe Malquisedec siga impresionando sus vidas y que usted, al repasar los textos bíblicos, pueda comprobar por usted mismo que eso es una verdad ineludible y que usted necesita hacer unos cambios, unas definiciones y retomar que la luz nueva y el aceite extra que el Señor nos ha entregado para esta generación. Muchas gracias a cada uno de ustedes por escuchar esta conferencia. Espero que ustedes también me ayuden como misioneros voluntarios a darla a conocer a muchas personas, amigos suyos, y que puedan publicarla por los perfiles que ustedes manejan. Voy a tener la tefilat final. Amoroso Abacadot Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por esta conferencia, gracias por abrir nuestra mente, darnos entendimiento, sabiduría, y gracias por enseñarnos que hasta la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach habrán profetas y habrá un remanente final. Permita que cada día esto quede más claro en nuestras mentes, que los hermanos que han escuchado esta conferencia y los que lo van a escuchar sean impresionados por nuestro Elohe Malquisedec y que ellos puedan entender y comprender que eso es así. Muchas gracias, nos retiramos y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahwehshua HaMashiach. Amén. Amén. Un feliz Kado Chava para cada uno de ustedes. Así un abrazo nuevamente a la distancia en los diferentes lugares donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Shalom Urahot, el Eterno me les bendiga. Hasta mañana una nueva conferencia.